de los tejidos subcutáneos generalmente se presentan cuando hay una solución de continuidad y el contacto obviamente directo con estas especies, ¿no? Hay otros, ¿no?, que son de crecimiento lento, ¿no?, de micobacterias de crecimiento lento, las cuales están en relación o clasificados si producen o no producen un cambio de coloración. Generalmente tuberculosis en realidad tiene un color medio transparentón, incluso puede ser, algunas veces puede tomar a ser beige, a diferencia, ¿no?, de estas especies que tienden a ser un color más amarillentos, ¿no? Y la reacción de la coloración está en relación si se expone o no se expone a la luz, ¿no?, como son las fotocromógenas, ¿no?, Kansai y Marinium, o si en caso el color que adoptan van a ser pues cuando no están en exposición a luz, ¿no?, como las fotocromógenas y aquellas que no generan un cambio de color, ¿no? Si se dan cuenta, hay una gran cantidad de micobacterias, ¿no? Se han visto que están relacionadas estas, ¿no?, a infecciones a nivel humano. Sin embargo, la que resaltan es tuberculosis, ¿no?, y lo que es Mycobacterium leprae, más aún en nuestro país, lo que vendría a ser Mycobacterium tuberculosis, ¿no? En relación a la historia natural de la enfermedad del Mycobacterium tuberculosis, hay diferentes caminos, ¿no?, que pueden suceder cuando uno se expone al Mycobacterium tuberculosis. Uno de ellos es que nuestro sistema inmunitario, ya sea mediado por los macrófagos, ¿no?, eliminen de manera inmediata al microorganismo, ¿no?, es decir, no produzcan ningún tipo de enfermedad y es más, tampoco dejen alguna secuela. Sin embargo, pueden haber, ¿no?, afecciones a las cuales conocemos como afecciones de tipo primario. ¿Ya? Y aquí van a producir una enfermedad activa, ¿no?, una enfermedad activa en esta afección primaria, a la cual puede haber compromiso a nivel pulmonar, y muchas veces en este estadio primario lo que vamos a encontrar es migración o diseminación del Mycobacterium a otras partes del organismo, ¿no?, ya sea por vía linfática o ya sea por vía hematógena. Podemos ver también que podemos encontrar infección latente, es decir, el microorganismo se encuentra dentro de los macrófagos, ha sufrido un grado de multiplicación, pero están ahí, podríamos decir, esperando a que un sistema de inmunodepresión o alguna enfermedad concomitante pues permita la liberación de los mismos, ¿no? Enfermedad de reactivación, aparición de enfermedad activa muchos años después de un periodo de infección latente, ¿no? Dentro de lo que es las lesiones que producen, ¿no?, la infección a nivel pulmonar, ¿no?, después de que el microorganismo ingrese, ¿no?, por vía respiratoria y se ubique a nivel alveolar, pueden suceder muchos caminos, ¿no?, ya sea la curación, ¿no?, de la enfermedad o simplemente que generen, ¿no?, algún tipo de lesión, y estas lesiones pueden ser de tipo exudativa o de tipo productivo. Este tipo de lesiones que se generen va a ser en dependencia de cuánta bacteria ingresa en nuestro organismo, es decir, del inóculo, ¿no?, de la cantidad de bacterias y su proliferación o multiplicación posterior. Por otro lado, del tipo del hospedador, ¿no?, y de la respuesta inmunológica que da el hospedador. ¿Qué lesiones desde el punto de vista anatomopatológico se puede observar, ¿no? De tipo exudativo, que básicamente es una reacción inflamatoria donde va a haber edemas, va a haber migración de polimorfos nucleares, monocitos, y se va a aparecer un cuadro típico a una neumonía, ¿no? Puede desaparecer, posteriormente siendo reabsorbido, ¿no?, y formar pues quizás necrosis, ¿no?, o dejar o pasar a la siguiente fase, ¿no? ¿Cuál es la siguiente fase? La fase productiva, o también conocida la fase de formación del granuloma crónico. La formación de granuloma crónico en un inicio va a estar mediado por la participación, ¿no?, del macrófago, el cual va a tratar de fagocitar al microorganismo que llega a nivel alveolar. Sin embargo, esta fagocitosis no va a ser efectiva, ya que el microorganismo tiene la capacidad de evadir que se junte este fagosoma con el lisosoma de estos macrófagos, ¿no? Por ende, no puede liberar sustancias tóxicas de estos macrófagos para poder eliminar al microorganismo. Sin embargo, el hecho de que el microorganismo se encuentre dentro del macrófago, lo que va a llevar es que se genere más reacción inflamatoria. Va a haber migración del factor, se va a liberar el factor de necrosis tumoral alfa, va a haber generación de interleuquinas, ¿no? Y esta generación del factor necrosis
a nivel de los linfocitos T, sobre todo los linfocitos T CD4, va a generar la formación del interferón gamma, ¿no? Justo, ¿no? El granuloma crónico está constituido, ¿no? Ya sea, ¿no? En la parte interna por el bacilo tuberculoso, ¿no? En la parte central de este granuloma, ¿no? En donde va a estar, pues, dentro del macrófago, va a tener una zona media, donde están las células epiteloides, una zona periférica de fibroblastos, linfocitos y monocitos, ¿no? Componentes de la reacción inflamatoria, ¿no? Y más adelante se puede formar un tejido fibrótico periférico y una zona central. Esta zona central va a presentar necrosis, ¿no? Gaseosa, lo que se conoce como tubérculo, ¿no? Este tubérculo, ¿no? Se puede romper y vaciar a los bronquios y formar una cavidad, ¿no? Y esta cavidad puede curar por fibrosis o calcificarse, ¿ya? A ver, aquí está un poco de la fisiopatología, ¿no? De lo que sucede en la enfermedad, de lo que se ha explicado, ¿no? La manera como uno se contagia o adquiere la enfermedad es a través de la vía respiratoria, ¿no? A través de las gotitas, ¿no? De Fluger que van a ingresar de alguna u otra manera, ¿no? Por contacto directo con otra persona, ¿no? A nivel alveolar, ¿no? Sucede, les decía, diferentes caminos, ¿no? Curación espontánea, muchos de ellos hacen enfermedad latente, ¿no? En un 90% se encuentran la tuberculosis dentro de los macrófagos, ¿no? Por otro lado, podemos ver que hay una enfermedad aguda, ¿no? Donde va a haber, pues, participación de todos estos fenómenos inflamatorios, ¿no? Y les mencionaba el factor de necrosis tumoral, la influencia del factor de necrosis tumoral sobre los linfocitos CD4, ¿no? Los cuales van a generar interferón gamma, ¿no? Y estos van a ser los responsables de la formación del granuloma, ¿no? En el interior de un granuloma lo que vamos a encontrar va a ser el Mycobacterium tuberculosis. Alrededor está, pues, el macrófago que está envolviendo, ¿no? Con la finalidad de evitar que el microorganismo se vaya, ¿no? A otras partes, ¿no? del organismo. Posteriormente, ¿no? Vamos a ver la presencia también de fibroblastos, ¿no? Y justamente de eso está compuesto el granuloma, ¿no? La finalidad del granuloma es evitar que el microorganismo migre a otras zonas distintas, ¿no? Cuando este fenómeno no es controlado, no se produce este fenómeno, hay la posibilidad de que durante la enfermedad primaria, de tuberculosis primaria, ¿no? El microorganismo vaya vía hematógena o vaya por vía linfática, y es ahí que ocasiona la famosa tuberculosis miliar, o es ahí que ocasiona aquellas afecciones a nivel gastrointestinal, ¿no? O tuberculosis en diferentes partes que no necesariamente sea pulmón. Bueno, ahí están los tipos de tuberculosis. La tuberculosis primaria, ¿no? Si la replicación bacteriana no se controla, es decir, si no hay este control, ¿no? Dado por el macrófago, dado por las células inflamatorias, ¿no? Formando y evitando, ¿no? Que migren, o simplemente eliminando al microorganismo, ¿no? Ahí es que se da la tuberculosis primaria. Si la replicación bacteriana no se controla, el tubérculo o el granuloma, ¿no? Se agranda y los bacilos ingresan a los ganglios linfáticos de drenaje local, ¿no? Esto conduce a una linfoadenopatía. Entonces la tuberculosis primaria se caracteriza por presencia, ¿no? de adenopatía, ¿no? Múltiple, donde se encuentre, ¿no? la tuberculosis, una manifestación característica de la tuberculosis primaria, y posteriormente la lesión producida por la expulsión del tubérculo hacia el parénquima pulmonar y la afectación a los ganglios linfáticos se los denomina como complejo de Bohm. Aquí, como les decía, ¿no? Pues existe la migración a diferentes partes, ya sea por vía linfática, ¿no? Los bacilos, ¿no? Van a continuar proliferándose en el interior del macrófago hasta que se desarrolle una respuesta inmune mediada por las células, ¿no? De tipo efectivo, por lo general, este tipo inmune suele suceder entre 2 a 10 semanas después de que haya ocurrido la infección inicial, ¿no? Y esto ocurre, pues, en más del 90% de los casos, ¿no? En esta etapa de tuberculosis primaria se puede dar la bacteriemia, ¿no? Que es el crecimiento bacteriano no controlado, puede conducir la diseminación hematógena de los bacilos para producir tuberculosis diseminada. O sea, es decir, si migra sangre puede ir a cualquier lugar la tuberculosis. Entonces, de aquí, de este concepto de tuberculosis primaria, debemos sacar, ¿no? Como resumen de que efectivamente aquí la típico es la característica, ¿no? Cuando se da
la linfoadenopatía, y aquí en esta etapa es que se sucede, ¿no?, la migración a nivel bacteriano, ¿no?, o a nivel sanguíneo, ¿no?, conocido como bacteriemia. Existe, ¿no?, la infección por reactivación. Es el resultado de la proliferación bacteriana previamente latente, sembrada en el momento de la infección primaria, ¿no? Hay reactivación, es decir, mencionaba que la tuberculosis se encuentra dentro de los macrófagos, va a haber reactivación de ellas, y ¿qué factores? Hay factores que contribuyen a esta reactivación, y suelen ser, pues, algunos estados de inmunodepresión, ¿no? El riesgo de reactivación durante la vida es de 5 al 10%, con un riesgo al 5%, ¿no?, a los 2 o 5 días posteriores a la infección, y el otro 5% de riesgo durante la vida restante, ¿no? Ya. La enfermedad clínica, ¿no?, cómo es que un paciente se sospecha que tiene tuberculosis, aparte de la fiebre, la astenia, ¿no?, la presencia de tos, el tema de la sudoración nocturna, puede estar acompañado también de la tos con esputo hemoctoico, ¿no?, es decir, la presencia de sangre. Y este esputo hemoctoico también puede ser de característica purulenta, ¿no? Entonces, el diagnóstico desde el punto de vista clínico lo basamos ya sea en la parte clínica, es decir, en las manifestaciones clínicas, manifestaciones de tipo radiológico, tratando de buscar estos granulomas, ¿no? A veces cuando migra a nivel hematógeno puede producir la tuberculosis miliar, va a haber compromiso, ¿no?, de manera generalizada a nivel pulmonar, y resultados, ¿no?, a nivel de la baciloscopía, ¿no? Es decir, hacemos un examen directo de este esputo, ¿no?, purulento del paciente con esta clínica, ¿no?, buscando bacilos ácido-alcohol resistentes, ¿no? Podemos hacer también una prueba, ¿no?, de PPD, que es una prueba cutánea, en donde nosotros buscamos, ¿no?, la tuberculosis básicamente latente en aquellas personas que posiblemente sean considerados de riesgo. Ya, esta es la prueba de la PPD. La prueba de la PPD, que es la que les voy a hablar, y la prueba del interferón gamma, sirve para poder determinar tuberculosis latente, es decir, pacientes que han estado expuestos al Mycobacterium tuberculoso, pero que sin embargo a la actualidad no hacen enfermedad. ¿Por qué los busco? Porque son pacientes que probablemente por su condición laboral, médicos por ejemplo, ¿no?, que están trabajando en constante contacto, hacen la prueba de la PPD, ¿no? Pacientes que tienen alguna enfermedad, VIH, cáncer o alguna enfermedad que lleve a una inmunodepresión, se les debe pedir la prueba de la PPD junto con el interferón gamma, que sirve para valorar tuberculosis latente. Esta prueba no me valora tuberculosis activa. ¿En qué consiste la prueba de la PPD? Es una prueba, ¿no?, donde se inyecta una cantidad determinada, ¿no?, de un derivado de proteína purificada, ¿no?, algún componente muy parecido a la tuberculosis. Lo que me va a generar es una respuesta, ¿no?, una respuesta de tipo inmunológica que se caracteriza por la presencia de un nódulo, ¿no?, de un nódulo el cual se mide, ¿no?, y este nódulo se mide entre 48 horas, máximo hasta las 72 horas. El valor normal para una persona, ¿no?, o cuando consideramos positivo, ¿no?, la prueba de la tuberculina, va a depender mucho de qué tipo de persona estemos hablando. Si es una persona, ¿no?, que tiene VIH o un grado de inmunosupresión, un valor mayor a 5 milímetros ya me sugiere, ¿no?, que esta persona, ¿no?, tiene tuberculosis latente, y probablemente en cualquier momento durante el estadio de su enfermedad o durante su enfermedad no va a desarrollar tuberculosis. Por ende, amerita tratamiento. Entonces, la finalidad de la prueba de tuberculina e interferón gamma es tratar de dar tratamiento de tipo profiláctico, ¿no? Usualmente utilizan isoniazida para el tratamiento profiláctico. Para los casos en los cuales no son inmunodeprimidos, por ejemplo, personal sanitario, se considera positivo cuando el diámetro, ¿no?, de esta induración que se produce es mayor a 10 milímetros. Lo malo de esta prueba de tuberculina, ¿no?, es que hay personas, como es una prueba que se genera, ¿no?,
en dependencia, la capacidad de respuesta de tipo inmunológico, hay personas que no pueden o no presentan, ¿no?, esta capacidad de tipo inmunológico, es decir, son enérgicos, ¿no? Y por lo tanto, a pesar de que hayan estado expuestos a tuberculosis, no van a generar estimulación, ¿no? Eso es quizás una desventaja de la PPD. Por otro lado, personas que son vacunados con la BCG, esta vacuna que justamente se da en los primeros años de vida, ¿no?, pueden presentar falsos positivos, es decir, PPD mayor a 5 para personas que están con VIH, o PPD para personas que son personal de salud mayor a 10, ¿no?, le puede dar falsos positivos, ¿no? Entonces, y estos falsos positivos pueden durar incluso hasta 7 o 10 años, ¿no?, después de haber sido vacunados. Entonces, eso es lo malo de la prueba de tuberculina. Para eso existe otra prueba, que es la prueba del interferón gamma, la cual me mide la generación de este interferón gamma, que se da pues por el estímulo, ¿no?, a nivel de los linfocitos, ¿no?, CD4, ¿no? Entonces, lo que yo valoro aquí es qué cantidad de interferón gamma se ha producido. Es mucho más sensible, es mucho más específico y tiene menos falsos positivos. Es decir, no vamos a encontrar falsos positivos con la vacunación de la BCG y no vamos a encontrar falsos positivos con algún otro componente de otro microorganismo, a diferencia de la PPD, es decir, si no necesariamente va a ser PPD positivo solo para Mycobacterium tuberculosis, también puede ser con la PPD para estas especies, ¿no?, que no se ve en interferón gamma, ¿no? Y aquí está un cuadro diferencial entre la prueba de tuberculina y la prueba de los interferón gamma en relación a su sensibilidad y especificidad de ambas, ¿no? Sí, pero de todas maneras esta prueba es mucho más cara, a diferencia de la prueba de tuberculina. ¿Qué pruebas diagnósticas tenemos para la determinación de la Mycobacterium tuberculosis? ¿No? Les mencionaba la prueba de la vaciloscopía, ya sea a través de una coloración Sear-Nielsen, ¿no? Puede ser la prueba de la aureamina, que utiliza una sustancia fluorescente para valorar estos bacilos, ¿no?, que van a mostrar una fluorescencia. Podemos utilizar las pruebas de cultivo, ya sea a través de bases de huevo, ¿no?, Lowell-Jensen o agua, o si no, medios líquidos de Mildebrug, ¿no?, las cuales me permiten, ¿no?, identificar al microorganismo mucho más antes, ¿no? Les mencionaba que en esos medios de cultivo hasta 8 semanas, aquí puedo tener muchísimos más antes, ¿no? Hablo incluso de una semana, ¿no?, hasta máximo 4 semanas, ¿no? Automatizados, ¿no? BACTE, por ejemplo, hay diferentes tipos de pruebas por las cuales yo puedo hacer la determinación, ¿no?, de Mycobacterium tuberculosis. Biología molecular, vamos a hablar de la vaciloscopía. En nuestro país, ¿no?, esta es la prueba de prioridad nacional, que siempre consiste, ¿no?, en la extensión, ¿no?, de una muestra de esputo de una persona que es sugerente a tuberculosis, y la observación, coloración de Sear-Nielsen y la observación a nivel microscópico, ¿no?, de estos bacilos alargados, ¿no?, medios rectangulares, algunos curvados, ¿no?, que son ácido alcohol resistentes, ¿no? Es la prueba diagnóstica en nuestro país de elección, ¿no? Sirve para monitorizar la respuesta al tratamiento, ¿no?, y valorar si está mejorando o no el paciente, ¿no? Bueno, estas son las ventajas y las desventajas de la vaciloscopía. Definitivamente para todo el tema de laboratorio necesitamos tener una buena calidad de muestra, una muestra purulenta, ¿no? Aquella muestra que proviene a nivel del árbol bronquial, ¿no?, la parte más interna, es mucho más sensible en definitiva de aquella muestra que proviene del esputo o de la muestra netamente salival, ¿no? Entonces va a depender justamente el tipo de muestra, qué tipo de muestra nosotros tenemos para poder encontrar, ¿no?, al bacilo ácido alcohol resistente. Una ventaja también, una técnica que es rápida, sencilla, ¿no?, tiene alta especificidad en países, ¿no?, de alta endemicidad como el nuestro, ¿no?, sensibilidad alta en los sintomáticos respiratorios y varía de acuerdo al cuadro clínico, ¿no? La desventaja es que necesitamos una gran cantidad de microorganismos en esa muestra de esputo para poder hacer el aislamiento, ¿no? Bueno, la sensibilidad depende de la calidad de muestra. Se necesita por lo menos 5.000 a 10.000 bacilos ácido alcohol resistentes por mililitro para que
nuestra baciloscopía sea positiva. Si se tiene una muestra de esputo con 5000 bar, ¿no? Por mililitro, en una lámina vamos a extender de 0.01 centímetro, es decir, 50 bacilos, ¿no? Hay que ver también la sensibilidad va a variar en dependencia a cuántos campos, ¿no? Se debe hacer la lectura, lo recomendable es que sea 200 campos, ¿no? Para poder encontrar al menos, ¿no? Un bacilo, ¿no? En relación a esa cantidad de bacilos, ¿no? Entonces va a depender mucho la sensibilidad de la cantidad de bacilos que hay en esa muestra, va a depender también de la cantidad de campos que yo evalúo al momento de buscar a estos bacilos, y va a depender también de la habilidad del microscopista, ¿no? Para poder observar al bacilo ácido alcohol resistente, ¿no? Bueno, las características de las muestras, ¿no? Les decía de que una muestra es muy importante, ya que de ella depende, ¿no? La cantidad de poder aislar microorganismos, ¿no? Una muestra salival siempre debe ser rechazada, ya que lo más probable es que no encuentre nada, ¿no? Bueno, entonces la baciloscopía también en relación a la enfermedad, a las enfermedades que pueden estar relacionadas, ¿no? La tuberculosis a nivel pulmonar de tipo miliar tiene menor sensibilidad, es decir, hay menos posibilidad de encontrar bacilos ácido alcohol resistentes en mi muestra de esputo cuando tengo un cuadro clínico, ¿no? O una radiografía clínica donde vea una tuberculosis miliar donde hay compromiso a nivel de todo el pulmón, a diferencia de que cuando solamente parte de ella observo algún tipo de cavernas quizás, la sensibilidad va a ser mucho más alta, ¿no? Entonces la sensibilidad de la baciloscopía varía en dependencia de la muestra, varía en dependencia de qué tipo de tuberculosis pulmonar yo tengo, varía en dependencia de la habilidad del microscopista, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos factores, ¿no? Bueno, ¿cómo se debe recolectar una muestra para una baciloscopía? Un frasco de tapa ancha, ¿ya? Las recolecciones, ¿no? Deben ser de manera inmediata y deben ser llevadas lo más rápido posible, ¿no? Al laboratorio. Ahora, el tuberculosis no solamente se encuentra a nivel pulmonar, también puede ir a nivel hematógeno, es decir, puede ir a nivel urinario, puede ir a nivel gástrico, y para ese tipo de muestras, ¿no? También, ¿no? Es importante el traslado lo más inmediatamente posible al laboratorio. Bueno, ¿cómo se informa una baciloscopía? ¿Ya? El informe de baciloscopía va a ser en dependencia de cuántos bacilos ácido alcohol resistentes yo observe en mi lámina. Si encuentro, ¿no? Solamente uno, quizás dos, en mis 100 campos que yo he observado, hablo, ¿no? De paciente paucibacilar, ¿no? Informo, ¿no? 1 a 9 bacilos ácido alcohol resistentes, ¿no? Por 100 campos. Si es que no hay definitivamente en los 100 campos que yo he observado, pongo, no se observa bacilos ácido alcohol resistentes. Si yo encuentro de 10 a 99 bacilos ácido alcohol resistentes, ¿no? En 100 campos hablo de pacientes, ¿no? Que presentan, ¿no? Una cruz, ¿no? Para bacilos ácido alcohol resistentes, y si en caso yo encuentro de 1 a 10, ¿no? Por campo en 50 campos, ¿no? Hablo de pacientes con bacilos ácido alcohol resistentes o cruces, ¿no? Para 3 cruces mayor a 10 bacilos ácido alcohol resistentes por campos, ¿no? En 20 campos. Entonces, es importante que se describa la cantidad de campos porque me permite valorar cómo es la respuesta al tratamiento, ¿no? Definitivamente si estoy yendo adecuadamente el tratamiento, persona que tiene tres bacilos ácido alcohol resistentes, encontrar, ¿no? Después de 2 meses quizás solamente una cruz o algunos, va a indicar pues una respuesta adecuada, ¿no? Cuanto a la especificidad de la baciloscopía, hay que tener en cuenta que no solamente Mycobacterium o el género Mycobacterium es bacilo ácido alcohol resistente. Tenemos Anocardia, que no pertenece a Mycobacterium, ¿no? Que suele también ser ácido alcohol resistente, ¿no? Restos de alimentos, hongos,
algunas rayaduras a nivel de la lámina, puede confundir que encontremos frente a bacilos resistentes de tipo Mycobacterium, ¿no? Ya, vamos a hablar ahora del cultivo. Les mencionaba que tenemos cultivos, los convencionales, ya sea en agar Lowenstein-Jensen o agar Ogawa, y aquellos cultivos, ¿no?, en base a medios líquidos tipo Mildenbroek o tipo Bacter, que es automatizado. La manera como hace la identificación en el cultivo es valorar justamente el crecimiento de estas colonias que toman una coloración medio beige, ¿no? Y en dependencia de la cantidad de colonias que se observan, ¿no?, se habla también de cruces, ¿no?, en relación a los cultivos. ¿Qué muestras usualmente van a cultivos, ¿no? Todas aquellas, ¿no?, que son positivas a mi baciloscopía, todas aquellas muestras extrapulmonares, es decir, que no tengan origen a nivel pulmonar, líquido cefalorraquídeo, a nivel de orina, a nivel gástrico, van, a pesar de que son baciloscopías negativas, a ser cultivadas. Se necesita, ¿no?, es una prueba que identifica el 20% más que las baciloscopías en sintomáticos respiratorios, ¿no?, en áreas de gran prevalencia, y necesitan de 10 a más bacilos por mililitro de muestra, ¿no?, para que puedan crecer, ¿no? Ideal para muestras paucibacilares, es decir, aquellas que solamente demuestran de 1 a 9, ¿no?, bacilos resistentes en láminas, ¿no?, y para muestras extrapulmonares, ¿no?, lo que les mencionaba de la orina, del líquido cefalorraquídeo, entre otras. Y en base a estas pruebas no solamente me sirve para decir que es positivo o negativo, sino también para poder determinar su sensibilidad a los diferentes tipos de antibióticos que se utilizan para tuberculosis, ¿no? Bueno, las desventajas, a diferencia de la baciloscopía, es más costosa, tiene técnica más compleja, necesita de personal adiestrado, una adecuada infraestructura y un tiempo de incubación de acuerdo al medio utilizado, ¿no? Entonces, 8 semanas le dije, ¿no? Acá, 8 semanas, ¿no?, para Lowenstein-Jensen y Ogawa. Y los medios líquidos, tipo Mildenbroek o Bacter, de 10 días a 4 semanas, ¿no?, mucho más rápido. Entonces, muchos laboratorios ya utilizan los medios líquidos como diagnóstico, ¿no? Sin embargo, a la par siguen sembrando porque la determinación, ¿no?, por medio de cultivo convencional sigue siendo el gold estándar para la identificación, ¿no?, de tuberculosis, ¿no?, a pesar de que existen medios líquidos que me permiten valorar la identificación mucho más antes, con la finalidad de buscar resistencia a los fármacos, ¿no? Bueno, mientras va creciendo, se recomienda que el paciente siga dejando sus muestras de cultivo, ¿no?, hasta que salga pues sus resultados, ¿no?, definitivos. Hablo de pacientes sintomáticos respiratorios, aquel paciente que tiene fiebre, aquel paciente que tiene sudoración nocturna, aquel paciente que ha tenido baja de peso y aquel paciente que quizás tiene un esputo purulento o hematuria, sintomáticos respiratorios en ellos, ¿ya? Vamos a darle la otra especie, que es el Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae está asociado a la enfermedad de la lepra, ¿ya? Ha sido también conocido como la enfermedad de Hansen, descrito justamente por él en el año 1873, y produce la lepra, ¿no? A diferencia del Mycobacterium tuberculosis que hablamos nosotros de cultivar en medios de Ogawa, Lowenstein-Jensen, en medios líquidos, ¿no?, el Mycobacterium leprae no se cultiva en medios acelulares, por ende su diagnóstico, eso que quede claro también, no se hace de continuidad, ¿no? A diferencia del Mycobacterium tuberculoso, su periodo de incubación de esta enfermedad es muy larga, 3 a 7 años, incluso hay casos que se han reportado 20 años de haber estado expuesto al Mycobacterium leprae, ¿no? Este es el porcentaje de la distribución, ¿no? En América es solamente un 3%, ¿no?, siendo quizás en una mayor proporción a nivel de Asia y África, ¿no? El único reservorio es el hombre, ¿no? Se les mencionaba que una de las maneras por las cuales se cree que ingresan a través de la barrera mucosa cutánea, los bacilos se propagan fundamentalmente por vía nerviosa. Las células de Schwann, de los nervios periféricos, fagocitan los bacilos y los movilizan, ¿no?, permitiendo el desplazamiento bacilar. Puede haber diseminación por vía linfática hasta los ganglios linfáticos y también diseminación de tipo hematógeno.
Hay dos tipos de Mycobacterium o dos formas de presentación del Mycobacterium. Una forma más leve, ¿no? Y una forma más grave, ¿no? Podríamos mencionarlo, o más contagiosa. La forma más leve y no contagiosa es la forma de tuberculosis o lepra tuberculosis. ¿De qué se caracteriza? Pueden ser lesiones tipo máculas o pápulas, pueden ser eritematosas, algunas dicen que pueden ser hipopigmentadas, con áreas, ¿no?, sobrelevadas, ¿no?, alrededor de la lesión hipopigmentada, y la característica de estas lesiones o la presentación de características de estas lesiones es que sea asimétrica, ¿no? Pueden aparecer por un lado y por el otro lado no, a diferencia de lo que vamos a hablar la forma más grave, ¿no?, que es simétrica. Hay una disminución a la sensibilidad cutánea, si yo toco aquí, ¿no?, el paciente probablemente no sienta. No hay bacilos en las lesiones, ¿no? Es decir, si yo hago un raspado para buscar esos bacilos ácido alcohol resistentes, no voy a encontrar en mi tinción, ¿no? Sin embargo, la prueba diagnóstica se hace a través de una reacción de Mitsuda, o también conocida como la prueba de de lepromina. Entonces, en la fase tuberculosis, lo que yo voy a tener es lesiones clínicas, ¿no? Y aparte una prueba de lepromina positiva. Como es la forma más aparatosa, la forma más contagiosa, ¿no?, es la conocida como lepromatosa, ¿no? Generalmente van a haber pues estas deformidades o esta presencia de lesiones de tipo nodulares que tienen la presentación simétrica, ¿no? Aparecen al paralelo, ¿no? Nodulares simétricas, afecta a nivel de los troncos nerviosos, hay pérdida también a nivel de la sensibilidad, pero como están afectados los dos lados, va a haber pues pérdida de la sensibilidad de tipo simétrico. Las lesiones pueden ser anestésicas, o sea, es decir, no hay dolor, o simplemente una sensibilidad menor, y si nosotros hacemos el raspado buscando las soluciones acá de o sea, qué cosas se encuentran debajo de esto, hacemos un frotis y hacemos una coloración para ese tipo de bacilos, vamos a encontrar la presencia, ¿no?, de estos bacilos, ¿no? Hay bastantes bacilos en nuestras lesiones. Y una prueba de reacción de lepromina negativa. ¿Ya? Esa es la diferencia entre las dos especies. El diagnóstico, entonces, al no haber un medio de cultivo para su diagnóstico, el diagnóstico se basa en la clínica del paciente, ¿no? Las lesiones características, sea de tipo simétrica o de tipo asimétrica, criterios clínicos neurológicos, y desde el punto de vista bacteriológico, sobre todo en el tipo el tipo lepromatoso, ¿no?, vamos a encontrar la presencia, ¿no?, de estos bacilos, ¿no?, a nivel de la coloración de Sears-Nielsen, ¿no? Microbacterium leprae no se cultiva, ¿ya? La prueba de la lepromina también sirve un elemento muy importante, sobre todo en la fase no aparatosa, ¿no? Y también nos puede ayudar una biopsia de piel, donde vamos a observar, ¿no?, la presencia de estos bacilos, ¿no?, ácido alcohol resistentes. ¿En qué consiste la prevención y el control? Detección temprana, tratamiento sistemático de los casos para minimizar las fuentes de contagio, ¿no? Dapsona es el tratamiento que suelen dar, la vigilancia de los contactos, educación sanitaria del enfermo, grupo familiar y la población general, ya que este medio de contagio, como se produce, no es a través del contacto directo, ¿no? Y eso es todo, jóvenes.